Ecuador. Bueno, como tenemos entendido, estos fármacos son utilizados con el fin de reducir los valores de la presión arterial en la preeclampsia. Existen varios medicamentos que han demostrado su eficacia, pero los que más se utilizan aquí en el Ecuador son el nifedipino, el alfa-metildopa y el abetalol. Bueno, el nifedipino, este es un fármaco que se lo utiliza, es un fármaco que bloquea los canales de calcio. Y este va a ser administrado en dosis diarias de 10 a 40 miligramos diarios de 1 a 4 dosis. Debemos tomar muy en cuenta que no se le debe administrar por vía sublingual para evitar el riesgo de hipertensión brusca. En cuanto al alfa-metildopa, este se lo va a administrar de 250 a 500 miligramos vía oral de 2 a 4 veces al día. Este es un agonista alfa-adrenérgico central que va a disminuir la resistencia periférica. Y en cuanto a su seguridad, es bien documentada para el feto y el recién nacido a corto y a largo plazo. Y el abetalol, este se lo administra de 100 a 400 miligramos vía oral cada 8 horas o cada 12 horas. Y este es un bloqueador selectivo alfa-1 adrenérgico y no selectivo beta-adrenérgico con actividad simpática intrínseca. Pero este se lo debe administrar con precaución durante la lactancia. Pero en el Ecuador los más utilizados tanto para emergencias y para trastornos hipertensivos en el embarazo tenemos al nifedipino y al abetalol. Pero el nifedipino es de nuestro fármaco de primera línea. Es por ello que nos vamos a enfocar en este fármaco. En cuanto a su mecanismo de acción, pásale. Ya. El nifedipino, como les dije, este es un antagonista del calcio. Es decir, que va a bloquear los canales iónicos del calcio que se encuentran situados en la membrana plasmática del músculo liso, con el fin de relajar el músculo liso vascular y causar vasodilatación. El nifedipino, se va a encargar de bloquear los canales de calcio de tipo L. Pero recordemos cómo se da la contracción del músculo liso primero. Ya, los canales de calcio que se localizan en la membrana plasmática del músculo liso y los tejidos cardíacos, esto se va a provocar, la contracción se da cuando el calcio se introduce en el músculo liso a través de los canales del calcio tipo L, como podemos ver en imagen. Estos se van a unir a la calmodulina y activa la sinasa de la cadena ligera de la miosina, lo que da lugar a la formación de miosina fosfato. Esto va a interaccionar con la actina y va a dar lugar a la contracción muscular. Entonces el nifedipino lo que va a hacer es que se une a estos canales y modifica su configuración de manera que va a impedir la entrada del calcio a las células y a través de este mecanismo es lo que va a inducir y provoca una relajación del músculo liso y suprime la actividad cardíaca, ayudándonos a bajar la presión arterial. Pásale. Ya, entonces, ¿por qué el nifedipino? Como les mencioné, el nifedipino y el abetalol. Estos son los dos fármacos que más se utilizan tanto en trastornos como en emergencias hipertensivas. Pero ¿por qué el nifedipino es nuestro fármaco de primera línea? Bueno, en cuanto a esto se lo demostró gracias a algunos estudios que se realizaron en donde se comparaba al abetalol intravenoso y al nifedipino oral para el control agudo de la hipertensión grave durante el embarazo. Es por eso que les voy a presentar un artículo en donde se va a demostrar esto. Este artículo fue hecho en la India en el año del 2019 por la Revista Europea de Obstetricia, Ginecología y Biología Reproductiva, con el objetivo de comparar, como les dije, la eficacia del abetalol intravenoso con el nifedipino oral en el tratamiento de casos graves de hipertensión en el embarazo, con una presión arterial de 160 a 110 milímetros de mercurio. Ya, entonces aquí en este estudio se realizó un ensayo controlado en 120 mujeres prenatales de edad gestacional mayor a 28 semanas, que fueron ingresados con hipertensión grave de presión arterial de 160 a 110 milímetros de mercurio. Aquí se tomó en cuenta el tiempo necesario y el número de dosis necesarias para alcanzar la presión arterial objetivo, que en este estudio fue de 150 y 100 miligramos de mercurio.
También se utilizó el análisis de supervivencia para poder comparar la eficacia de los regímenes de tratamiento. Entonces se obtuvieron los resultados, en donde ninguno de los pacientes del grupo que recibió nifedipina requirió adicional labetalol. En cambio, 3 pacientes del grupo que recibieron labetalol alcanzaron la presión arterial objetivo, pero adicionándoles una dosis más de nifedipina. También se demostró que el tiempo medio necesario para alcanzar la presión arterial objetivo en el grupo de labetalol fue mayor, es decir, que fue el labetalol para alcanzar la presión arterial objetivo, se demoró 36,75 minutos. En cambio, el nifedipino se demoró 27,25 minutos. También la nifedipino requirió dosis significativamente más bajas en comparación con el labetalol, que tuvieron que ser administradas dosis mucho más altas. También la nifedipina se demostró que tenía 1,8 veces más probabilidades de alcanzar la presión arterial objetivo. Entonces, se llegó a la conclusión en este estudio que tanto el labetalol intravenoso como el nifedipino oral fueron eficaces para controlar la presión arterial, pero el nifedipino redujo la presión arterial más rápidamente que el labetalol, y se demostró de igual manera que el nifedipino oral puede ser mejor alternativa debido a su facilidad de administración oral, a su bajo costo y a su régimen de dosificación plana. Entonces, es por ello que en el Ecuador nuestro fármaco de primera línea para tratar los trastornos hipertensivos en las mujeres embarazadas es el nifedipino, como les mencioné, por sus beneficios, su rápida acción y su bajo costo. También, como les dije, el nifedipino y el labetalol intravenoso son efectivos para las emergencias hipertensivas. Y de igual manera, aquí se demostró que la nifedipina va a controlar la hipertensión más rápidamente y también está asociado a un aumento significativo de la diuresis. Listo. Pásale. Ya, ahora yo les voy a hablar acerca de la hipertensión arterial en la etnia negra. Y nosotros al hacer este foro nos preguntamos por qué la etnia negra tiene más problemas de hipertensión arterial. Y para esto existen ciertos factores epidemiológicos que predisponen a esta etnia a padecer hipertensión. Y es que ellos tienen un inicio más temprano, tienen una mayor incidencia, una mayor prevalencia, una mayor morbimortalidad. Además existe una mayor desconfianza en el sistema, tanto el sistema de salud como el sistema en general. Entonces, todo esto contribuye a que se dé una hipertensión arterial. Además, existen ciertos factores propios que van a contribuir. Dentro de ellos, los más importantes son los factores genéticos y los factores sociales. Los factores genéticos existen una docena de genes confirmados que van a predisponer a esta etnia a padecer hipertensión. Pero aún se están estudiando muchos otros genes que contribuyen a la progresión de esta enfermedad. Los factores sociales también son factores muy importantes. En varios papers que fuimos leyendo, denotaron este tipo de factores como importantes, ya que históricamente la etnia negra ha vivido en la marginidad, ha padecido varias enfermedades, además que ha sido sometido a condiciones ambientales y sociales extremas. Entonces hay una hipótesis que nos dice que, una hipótesis un tanto basándose en el apartado histórico, el cual nos da el origen de la hipertensión en la etnia negra, porque a nivel mundial, en todos los países donde existen los afrodescendientes, existe la mayor prevalencia de hipertensión arterial en esta etnia. Entonces nos da una etiología del por qué y nos dice que al momento que los
los colonizadores europeos llegaron a África, sometieron a las personas negras a condiciones marginales. Una vez que se descubrió América, el viaje entre África y América llevaba mucho tiempo y como ellos vivían en la marginidad, tuvieron que irse adaptando. Entonces, estas personas desarrollaron cierta fisiología propia de esta etnia gracias a las condiciones ambientales, ya que no les proporcionaban agua, no les proporcionaban alimento. Entonces, su cuerpo poco a poco se fue adaptando a estas condiciones extremas. Por eso, estas personas presentan una mayor sensibilidad a la sal, que vamos a comentar más adelante, y otros factores que van a predisponerlos en la actualidad. También tenemos un baro reflejo deteriorado. Como sabemos, el baro reflejo a nivel de la bifurcación de las carótidas o del callado aórtico tiene cierto umbral que va a enviar una señal al sistema nervioso para controlar la presión arterial, pero en cambio en las personas negras este umbral se encuentra un poco por encima y es muy importante que nosotros sepamos esto para posteriormente dar el tratamiento que ya les voy a comentar. Igual tenemos la parte del estrés oxidativo, también tenemos hormonas adrenomedulares y corticales como la aldosterona que también van a encontrarse elevados en esta etnia y van a predisponer a la hipertensión y la resistencia a la insulina que ya van a hablar en la parte de la diabetes. Dentro de estos, los cardiovasculares más importantes tenemos dos, y es la sensibilidad a la sal y la disfunción endotelial. En la sensibilidad a la sal, por esta hipótesis histórica que les acabo de comentar, nos dice que existe una baja de la renina. Como sabemos, la renina a nivel del riñón es muy importante porque es uno de los que inicia el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces tenemos una baja de la renina y esto se comenta mucho en todos los papers que hablan de hipertensión y raza negra. Es propio de la raza negra una baja de la renina, pero aunque exista baja de la renina, ellos mantienen una presión arterial normal. Entonces nos quiere decir que la renina no influye mucho en la hipertensión de estas personas. Luego tenemos un cotransportador más activo y es que a nivel de la porción gruesa del ascendente del asa de Henle vamos a tener que el cotransportador cloruro de sodio, potasio se encuentra más activo. Entonces lo que hace es que va a reabsorber más sales y esto va a, como ya sabemos, el sodio atrae agua y esto va a hacer que aumente la volemia. Estos estudios se realizaron recientemente y han confirmado que a nivel de este cotransportador se encuentra más activo y esto va a aumentar la volemia en esta raza. Entonces, nosotros, ¿qué debemos hacer? Debemos informar a las personas que deben consumir en su dieta, especialmente a las personas de etnia negra, que deben consumir menos sal porque son más sensibles al aumento de este compuesto. Y aquí tenemos la estructura de la nefrona. Igual, este es de un estudio que están realizando sobre varias secciones de este compuesto, donde vemos que los cotransportadores más importantes, especialmente a nivel de la porción gruesa ascendente del asa de Henle, está aumentado este cotransportador, aumenta la reabsorción de sodio y aumenta la volemia, que es muy importante. Luego tenemos el otro apartado muy importante, que es la disfunción endotelial. A nivel corporal, a nivel fisiológico, tenemos tres tipos de endotelinas. La endotelina en sus isoformas 1, 2 y 3. La que más nos importa a nosotros es la 1, que se encuentra a nivel del endotelio vascular. Esta tiene dos tipos de receptores, el receptor B y el receptor AB. Entonces, con el receptor B, la endotelina se une y va a liberar óxido nítrico.
Entonces, al liberar óxido nítrico va a producir una vasodilatación. Pero en los receptores de endotelina A y B, vamos a encontrar que la endotelina 1 se une a este receptor y va a producir una vasoconstricción. Entonces, se ha visto que a nivel de las personas de etnia negra se va a encontrar mayor cantidad de receptores AB y mayor cantidad de endotelina. Otras características de la endotelina es que va a regular el tono vascular, como ya les comenté, también produce una remodelación cardíaca y una vasoconstricción a nivel renal, que como sabemos, esta vasoconstricción va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como la renina estaba baja, va a predisponer a que sea más potente este sistema. Otra característica en la etnia negra es la menor producción de óxido nítrico. Entonces, aquí como podemos ver, esta es la formación o cómo actúa el óxido nítrico a nivel del endotelio y a nivel del músculo liso. Es un potente vasodilatador, como ya vimos en anteriores clases. Y también les puse este gráfico de la importancia que tiene el calcio, porque recordemos que el calcio también va a predisponer a que se dé la contracción muscular, y ya vamos a ver que este sistema también es muy importante para que tomemos en cuenta para el tratamiento. Una vez visto esto, nosotros procedemos al tratamiento. Y es verdad que se toma muy a la ligera en el JNC8, se toma muy a la ligera esto de la presión arterial en las personas negras, y sí se da ciertas recomendaciones, pero la Sociedad Internacional de Hipertensión en Negros, por un estudio que se realizó recientemente, nos dice que con una presión mayor a 115/75, es decir, un poco menor a lo normal o a lo habitual que recomienda el JNC8, nos dice que ya se debe hacer un enfoque multifactorial, es decir, nosotros ya debemos estar alerta y recomendar al paciente mejoras de su estilo de vida, porque, como les dije, el umbral en los vasoreceptores, la renina baja y todo eso va a hacer que llegue a un punto en la cual la presión va aumentando poco a poco, pero llega a un umbral y la presión arterial en las personas negras se dispara. También nos dice que en el tratamiento nosotros debemos mantener una presión arterial por debajo de los 130-80 milímetros de mercurio. Es lo recomendable mantener con un tratamiento farmacológico, igual con medidas de mejora en el estilo de vida. Y para ello ya se comentó en la clase pasada sobre los fármacos, pero aquí damos una acotación, y es que en varios estudios que se ha hecho, se prefiere diuréticos tiacídicos o bloqueadores de canales de calcio, ya sea como monoterapia o como terapia combinada, a que los bloqueadores de calcio, los IECA y los ARA2. Entonces ya aquí en el tratamiento tiene más sentido de lo que estamos diciendo, porque un diurético tiacídico va a aumentar lo que sea la excreción de sodio, la excreción de agua, y va a reducir la volemia, y como vimos, la etnia negra tenía más predisposición a la retención de sodio, a la retención de agua, aumentar la volemia. Entonces un diurético tiacídico le iría muy bien. Igual un bloqueador de calcio, un bloqueador de canales de calcio. Esto también va bien porque vimos que la endotelina 1 va a producir vasoconstricción, el calcio también produce vasoconstricción. Entonces, al bloquear los canales de calcio, vamos a aligerar esa vasoconstricción que existe a nivel endotelial. Entonces, este tratamiento combinado iría muy bien en estas personas. También nos da una aclaración en las personas con raza negra que padecen diabetes, que se debe mantener controlada la tensión arterial por debajo de los 140/90. Y aquí vemos el algoritmo del JNC8, en donde nos da una acotación. Sí, hay una acotación que se toma muy a la ligera en
para el tratamiento, y es que en las personas negras va mejor, como les dije, los tiazídicos o los bloqueadores de canales de calcio, solos o combinados, porque es por esos factores fisiológicos que les comenté. Y algo que tenemos, que queremos que tengan ustedes muy presente es que la etnia negra es muy predominante en las provincias de Esmeraldas, en las provincias de Guayas, en la provincia de Pichinchas, donde más se concentra esta población. Entonces, en un estudio, en una tesis que hicieron, que hizo una licenciada para obtener su título, hizo una investigación en un barrio en la provincia de Esmeraldas. El barrio se llama Luis Vargas Torres, en el subcentro de salud. Entonces, hizo esta investigación con la recopilación de las historias clínicas de todas las personas de ese barrio que hayan acudido por algún problema de salud. Entonces, ese barrio contaba más o menos con 250 familias, de las cuales había 90 personas con hipertensión arterial. De esas 90, más o menos el 50%, un poco más del 50%, eran afroecuatorianos, que ya se les había diagnosticado con hipertensión arterial. Se decía que no se sabía realmente cuántas personas con hipertensión, porque no acudían mucho al subcentro de salud, pero confirmadas había ese porcentaje. Entonces, lo que queremos que tengan en cuenta es las dos primeras tablas de la izquierda, y es que se le hizo una encuesta acerca de si conocían de hipertensión arterial. Se les hizo la encuesta a los afroecuatorianos y a las personas mestizas, porque las demás personas de los 90, de las personas restantes, del porcentaje restante, eran mestizos. Entonces, los afroecuatorianos dijeron que sí conocían la hipertensión arterial, qué consistía, cuáles eran sus problemas posteriores de hipertensión arterial, pero un 67% no conocía que era hipertensión arterial, a pesar de ya haber sido diagnosticados, haberles dado el tratamiento. Y lo que alegaron es que pensaron que una vez dándole ese tratamiento a estas personas, ya no debían ir al sistema de salud y ya tenían todo este problema arreglado, a pesar que la hipertensión arterial no tenía cura, sino que se debe mantener un control. Entonces vemos cómo el desconocimiento en las personas afroecuatorianas, a comparación de las personas mestizas en un propio barrio, es más grande. Por ello, la información es fundamental. La prevención primaria y la promoción de la salud es fundamental en este tipo de poblaciones. Al igual que los controles médicos, las personas afroecuatorianas a veces significaba que iban una vez dentro de los 3 meses, una vez cada 3 meses. Y vemos cómo nunca han ido, igual el porcentaje es más alto en comparación a la población mestiza. Y esto no es que solo ocurra en nuestro país, no es solo que ocurra en este barrio, sino que esto ocurre a nivel mundial. Las personas afrodescendientes son muy marginadas por la sociedad, no confían en el sistema de salud, por eso los ensayos clínicos no hay mucha participación de esta población, por lo cual el tratamiento, la clínica de estos pacientes es muy diversa y no se llega a una consolidación exacta. Bueno, continuando con la hipertensión arterial en la diabetes mellitus. Cámbiale, por favor. Bueno, podríamos primero hablar acerca de las diferencias entre el tiempo y la presentación de la hipertensión arterial entre la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2, ya que estos van a tener distintas variaciones. Bueno, en la diabetes mellitus tipo 1, la hipertensión se desarrolla después de varios años de evolución, a diferencia de la diabetes mellitus tipo 2, que esta puede estar presente al momento del diagnóstico o puede estar aún antes del desarrollo de la hiperglicemia.
Con respecto a la diabetes mellitus tipo 1, esta va a reflejar se va a reflejar en el desarrollo de la nefropatía diabética, principalmente porque la presión arterial en la diabetes mellitus tipo 1 no se va a mostrar alterada en sus primeras fases de la enfermedad, sino que va a dar este modo de aparición de la hipertensión, se va a relacionar en conjunto con la afección renal. Con respecto también a esta diabetes mellitus tipo 1, afecta en sí aproximadamente al 30% de los pacientes, a diferencia de la diabetes mellitus tipo 2, que en sí es más, afecta o tiene una incidencia mayor, afectando un 60% de las personas. Entonces, constituye en sí la mayor proporción de los diabéticos con hipertensión arterial. En cuanto a la diabetes mellitus tipo 2, a menudo está asociada con el denominado síndrome X o síndrome metabólico. En este síndrome metabólico vamos a ver distintos signos o síntomas como es la hiperglucemia, la glucosuria, la polifagia, la polidipsia, la poliuria y alteraciones en el metabolismo de los lípidos como una dislipidemia. Además que va a haber un déficit absoluto o puede haber en sí un déficit relativo de la acción de la insulina o de una resistencia en sí de esta insulina a la acción periférica de la misma. Entonces, generalmente esta hipertensión que se presenta en la diabetes, es secundaria en sí o se ve en el desarrollo de una nefropatía diabética, principalmente en la diabetes mellitus tipo 1. En cambio, la hipertensión que está en relación a la diabetes mellitus tipo 2 puede aparecer antes o puede también estar relacionada con una nefropatía diabética. Cámbiale, por favor. Ahora, otro punto importante también de hablar es la combinación de los fármacos antihipertensivos para el tratamiento de esta hipertensión arterial en pacientes con diabetes mellitus. En la anterior exposición hablaban acerca de la implementación o el tratamiento de forma escalonada, pero también hay que tener en cuenta que en sí estos pacientes hipertensos diabéticos, en sí es difícil alcanzar estos objetivos de control de la presión, o sea, estas medidas o estas metas de presión que se quiere llegar, ¿para qué? Para poder tener en sí una seguridad de que el paciente no va a correr el riesgo de sufrir una enfermedad cardiovascular, una nefropatía diabética o hasta una reticulonopatía diabética. Entonces, en esta combinación de fármacos antihipertensivos que vamos a utilizar, debemos saber que uno de los primeros componentes y el más importante que siempre se va a usar puede ser un bloqueante del sistema de renina-angiotensina. Entonces, este puede ser un IECA o un ARA2. Entonces, vamos a ver que va a haber, por ejemplo, en las líneas verdes, como vemos en el gráfico, van a ser las combinaciones más adecuadas o las más indicadas. Pero también vamos a tener combinaciones, como por ejemplo la de la línea roja, que es la IECA, y del antagonista del receptor 2, que van a ser combinaciones no recomendadas. Por ejemplo, está la combinación del IECA y ARA2. ¿Por qué esta no es recomendada? En sí, la administración tanto de IECA ARA2 en conjunto lo que va a provocar es el denominado fenómeno de escape. ¿De qué se trata esto? En sí es que va a haber una generación de angiotensina 2 que van a ser mediante vías que es independiente a la de la enzima de conversión de la angiotensina. Entonces, esta generación de angiotensina 2 que va a provocar una limitación en sí en la eficacia de las IECAs a un largo plazo. Por lo tanto, se debe evitar esta combinación. En cambio, esas combinaciones que serían las adecuadas, por ejemplo, sería la combinación ya sea de un IECA o un UARA2, principalmente con un antagonista de canales de calcios, dihidropiridínicos. Principalmente, ¿por qué se prefiere en sí este? Porque a largo plazo presenta una sinergia en sí en su efecto antihipertensivo, pero además va a tener o se va a observar claros efectos de protección vascular y además de reducción de la presión central. Además de esto, esta va a reducir los edemas que es causados, por ejemplo, por las dihidropiridinas. En este caso, la amlodipina, que es uno de sus efectos secundarios, la presencia de edemas.
Entonces, por lo tanto, estas combinaciones que van a provocar una mejor tolerancia en sí en los pacientes, y esto a su vez va a provocar que los pacientes se adhieran de mejor manera al tratamiento. Pero también va a haber combinaciones en el caso de que se necesite 3 fármacos. Entonces, en estos deberíamos optar por un IKEA HORA2 más un antagonista de los canales de calcio y a su vez un diurético tiazídico. En sí, dentro de los diuréticos tiazídicos, la clortalidona se prefiere por su mayor vida media y su potencia. Y también se hablaba de la indapridamida, que también se emplea porque presenta menos efectos adversos metabólicos. Otra de las combinaciones que también deberíamos evitar en el caso de pacientes con hipertensión en la diabetes mellitus es los diuréticos tiazídicos y los beta bloqueantes. ¿Por qué no se prefiere esta combinación? Porque en sí empeoran esta resistencia a la insulina que está presente y además del control glucémico. Entonces siempre se debe evitar esta asociación en los hipertensos diabéticos. Siguiente. Entonces se dan diferentes recomendaciones en los pacientes diabéticos hipertensos. Vemos unas recomendaciones de clase 1. ¿Qué significa esto? Que esta evidencia en sí tiene claramente un beneficio, una utilidad y una eficacia, entonces por lo tanto está recomendada o mejor dicho está indicada. Entonces, entre las indicaciones que debemos tomar en cuenta en sí es que en los diabéticos tipo 1 con hipertensión y a su vez con albuminuria, los DIECA son en sí los fármacos de primera elección. En cambio, en los diabéticos tipo 2 con hipertensión y albuminuria hasta 300 miligramos por día, los DIECA y los DARA2 pueden ser las dos opciones de primera elección. En cambio, en los pacientes diabéticos hipertensos con macroalbuminuria mayor a 300 miligramos por día e insuficiencia renal, los ARA2 son los fármacos de primera elección. Y en los pacientes diabéticos con hipertensión y hipertrofia ventricular o insuficiencia cardíaca, los ARA2 son los fármacos de primera elección. Además de esto, también se recomienda que los beta bloqueantes en pacientes diabéticos, si estos tienen predisposición a presentar un síndrome metabólico, también son recomendados. Y no se recomiendan en sí, perdón, la implementación de los beta bloqueantes en pacientes que presentan un síndrome metabólico. Además de esto, hay pacientes hipertensos con diabetes mellitus que tengan albuminuria moderada o severa, se recomienda utilizar un ECA HORA2. Eso con respecto a las recomendaciones. Siguiente. Gracias. Ok. El siguiente grupo puede iniciar también la presentación antes de hacer los comentarios. Buenas tardes, doctor. ¿Sí se ve la presentación? Sí se ve, sí se ve. Buenas tardes, doctor, compañeros. Nosotros vamos a hablarles acerca del foro de las crisis hipertensivas. Entonces voy a iniciar primero con la fisiopatología de estas crisis. Pásale, por favor. Bien, entonces en la fisiopatología primeramente vamos a tener que la presión arterial se va a encontrar muy elevada, pero no se tiene como una etiología bien definida de por qué ocurriría estas crisis hipertensivas, pero se cree que este va a estar sobrepuesto a una hipertensión que ya está preexistente. Entonces, al tener nuestra presión arterial muy alta, como podemos ver ahí en este gráfico, vamos a tener mecanismos compensadores para disminuir esta presión. En este caso se va a aumentar la producción de óxido nítrico. Como bien sabemos, es un vasodilatador que ayuda a aminorar la presión arterial. También se generan respuestas de vasoconstricción de manera humoral, y también se va a dar en un cierto punto una autorregulación vascular del flujo, que ya les voy a explicar más después.
pero estos mecanismos compensadores en sí no van a avanzar como decir, a disminuir esta presión arterial. Entonces, en ese momento se va a dar como un aumento abrupto de las resistencias vasculares por esta vasoconstricción que se generó para evitar el daño celular. Entonces, todo esto nos va a llevar en sí a una disfunción endotelial que se produce en los diferentes órganos y tejidos. Entonces, ya cuando ocurre esta disfunción endotelial, en cambio, vamos a tener una disminución del óxido nítrico y va a seguir aumentando esta resistencia vascular, que en sí nos va a estimular una cascada inflamatoria. Esta cascada inflamatoria primeramente nos va a llevar en el órgano donde se esté produciendo un aumento de toda la permeabilidad vascular. Entonces se empieza también a inhibir la fibronólisis y también se empieza a aumentar la coagulación. Entonces de esta manera se empieza también a ver más adherencia y agregación plaquetaria, se empieza a depositar una mayor cantidad de material fibrinoide, y en sí nos lleva a la fisiopatología de las crisis hipertensivas, porque esto se vuelve como un círculo vicioso que nos produce una arteritis necrosante con una degeneración fibrinoide. Pásale, por favor. Ya, un tema importante que se nombraba en la fisiopatología era la autorregulación vascular del flujo en cada órgano. Esta autorregulación se va a activar cuando se producen cambios en la presión arterial, y este es un mecanismo para mantenerlo, de esta manera mantener la presión arterial más constante. Pero lo que hay que recalcar que en este punto la autorregulación en personas hipertensas, como podemos ver en la imagen de la izquierda, si pueden ver esa flechita que está con gris, es de las personas hipertensas. Entonces, interpretando esta imagen, lo que quiero decirles es que las personas hipertensas, esta autorregulación vascular va a funcionar, pero con valores más altos de presión arterial, donde ahí se va a activar este mecanismo. Entonces, si yo ya empiezo el tratamiento y voy a buscar, como por así decirlo, llevar a una presión normal en este caso, puede llegar a caer por debajo de esta compensación, porque la autorregulación siempre va a estar funcionando. Entonces, como una medida de precaución, donde cuando la persona tiene una crisis hipertensiva, no tratemos de nosotros llevarles a cifras normales, sino de tratar de estabilizarlo y disminuirlo según vaya el paciente evolucionando. Pásale, por favor. Y ahora les voy a hablar acerca del tratamiento farmacológico, pero de las urgencias hipertensivas. Esta era como una guía o un protocolo que nosotros podemos seguir cuando las personas presentan urgencias hipertensivas. Entonces, primeramente podemos poner a nuestro paciente en reposo de 30 minutos. Si se encuentra alterado o con ansiedad, valorar si necesita administración de alguna benzodiazepina. También debo descartar cualquier pseudocrisis de hipertensión arterial. Y una vez realizado esto, lo importante de las urgencias hipertensivas es tener en cuenta que yo voy a reducir la presión arterial, pero solo en su 20%. Pero esto lo voy a hacer de 12 a 48 horas. Y también este tratamiento lo voy a realizar solo por vía oral. Entonces, ya voy a pasar a mi tratamiento. Primero debo de comprobar si mi tratamiento previo hipertensivo, si ya tenía un tratamiento o si no tenía. En caso de que sí haya tenido un tratamiento antihipertensivo, voy a administrar su tratamiento, pero comprobando si hubo algún mal cumplimiento del mismo. También evalúo si yo debo de aumentar estas dosis o si les debo de asociar a otro fármaco o si tengo que igual cambiarlo.
pero si no ha tenido ningún tratamiento antihipertensivo anterior, yo puedo proceder a la administración de estos de estos fármacos que se encuentran aquí. Entonces puedo medicarle con captopril, que se lo da generalmente de 12,5 a 25 miligramos, o también con atenolol de 25 a 50 miligramos, o con amlodipino de 5 a 10 miligramos. Y al final yo debo de volver a tomar a mi paciente una nueva presión arterial de 1 a 2 horas después del tratamiento, y debo de verificar si igual este disminuyó por debajo de los 180 sobre 120 milímetros de mercurio, y en este caso ya podría manejarlo de manera ya más ambulatoria el caso. Ya, perdón, no se me prendía el micrófono. Bueno, continuando con las complicaciones cardiovasculares de la crisis hipertensiva. Bueno, para empezar este tema debemos comprender que la presión arterial sistémica es una causa muy importante de muertes a nivel mundial, y aproximadamente entre el 1 y el 2% de estos pacientes de hipertensión arterial sistémica pueden sufrir una crisis hipertensiva, y esta crisis hipertensiva se puede dividir en dos principalmente: hipertensos con urgencia o emergencia hipertensiva. Y esto va a depender de la ausencia o presencia de una disfunción en un órgano blanco. Entonces, se pueden desarrollar estas crisis en pacientes con hipertensión crónica que ya preexista. Y bueno, la prevalencia se asocia según en población general con una predominancia en hombres afroamericanos y ancianos como grupos vulnerables. Esta hipertensión arterial sistémica, la hipertensión arterial sistémica causa 7.1 millones de muertes en el año. Y bueno, como ya les dije, estos son los grupos más afectados. Y entre los problemas cardiovasculares que se pueden presentar tenemos 4 principalmente: el síndrome coronario agudo, la disección aórtica, la insuficiencia cardíaca congestiva y las crisis hipertensivas simpatocomiméticas, que principalmente son causadas por drogas como la cocaína, que pueden causar esta hipertensión. Entonces, para empezar, tenemos las emergencias cardíacas, y vamos a tener que las causas principales, las consecuencias principales que van a dar van a ser una disfunción ventricular izquierda en un 22%, los síndromes coronarios agudos en un 18%, la disección aórtica en un 8%, y el síndrome simpático mimético causado por la cocaína en casi un tercio de los casos. Y en estas emergencias cardíacas el objetivo terapéutico es proteger la función de los órganos restantes y reducir el riesgo de las complicaciones para mejorar el resultado. Entonces, como primer punto tenemos la el infarto de miocardio, perdón. Este es la principal causa de muerte y hospitalización en pacientes con presión arterial elevada. El 50% de todos los pacientes admitidos con hipertensión murió de infarto de miocardio. Bueno, para saber un poco, el infarto de miocardio está muy ligado como un factor de riesgo a la hipertensión arterial y viceversa. Entonces aquí tenemos una imagen que se puede ver la normotensión, la presión arterial elevada y la presión arterial disminuida. Bien, al tener la presión arterial, ¿cómo se relacionan estos factores? Primero existe, por ejemplo, factores que van a asociarse al aumento de la presión arterial. Como ya sabemos, por el eje renina-angiotensina-aldosterona, la renina secretada por el riñón, que va a transformar el angiotensina a angiotensina 1, y esta a través de la ECA, angiotensina 2, y esto va a su vez a activar la vasoconstricción para subir la presión arterial, y también va
a estimular la suprarrenal para secretar aldosterona y retener sodio y agua, y esto va a aumentar la volemia. Por el otro lado, también van a existir factores que van a disminuir la presión arterial, como excretar sodio y agua, disminución de la volemia, el péptido natriurético auricular, que puede ser secretado por las aurículas, que van a formar, van a generar una vasodilatación y va a contribuir a la disminución de la presión arterial. Entonces, cuando todos estos factores están involucrados, se sabe que hay factores como la angiotensina 2 que van a tener un efecto directamente en el corazón, van a aumentar los efectos cardíacos y por lo tanto puede existir un infarto de miocardio. Entonces, para detectar esta patología, lo primero que podemos hacer es un electrocardiograma. Y en el electrocardiograma se van a evidenciar signos de isquemia cardíaca y es el stand de oro para la detección de este infarto de miocardio. También se pueden hacer exámenes de laboratorio como enzimas cardíacas y troponina 1. Dentro de los fármacos que se pueden ver para tratar esta enfermedad, esta hipertensión por infarto de miocardio, para tratar esta enfermedad que sería secundaria a una hipertensión que se puede originar, se puede tratar con nitroglicerina intravenosa, amlodipina, clevidipina, nicardipina, labetalol, esmolol, y esto a su vez disminuye la isquemia coronaria. Entonces, en una breve descripción tenemos que la nitroglicerina, bueno, es un venodilatador, entonces va a reducir la precarga, y por lo tanto el corazón va a disminuir su demanda de oxígeno, que sería el componente principal del infarto de miocardio, ya que va a haber una isquemia. Entonces, si se reduce la demanda de oxígeno, pues va a existir menos isquemia. Bueno, el labetalol es un bloqueante de receptores alfa 1 y bueno, este va a reducir la resistencia vascular sistémica. El esmolol, un bloqueador intravenoso, es un beta 1 y por lo tanto se puede usar con seguridad en algunos pacientes porque tiene buenos estándares de seguridad. Y bueno, continuando con, la fisiopatología del infarto de miocardio, tenemos aquí una imagen donde se muestra cómo el corazón va adquiriendo una isquemia en las zonas que se pierde la perfusión. Aquí en la imagen tenemos una oclusión arterial, por lo tanto a partir de aquí va a haber una isquemia y en todo este tejido va a empezar a morir y por lo tanto va a existir un infarto y una muerte del tejido. Y como segunda causa, como segunda complicación de la hipertensión, de la emergencia hipertensiva, tenemos la insuficiencia cardíaca. En el 12% van a existir manifestaciones clínicas que pueden incluir el edema pulmonar en un 22%, una insuficiencia cardíaca congestiva en un 12%. Bueno, los pacientes normalmente se presentan con un edema pulmonar cardiogénico y bueno, con frecuencia se sufre de una hipertensión grave no controlada. Entonces los síntomas que vamos a tener van a ser la disnea, la optornea, la tos, la fatiga y el edema pulmonar. Bueno, aquí tenemos una tabla que nos va a ayudar a entender cómo se relaciona la insuficiencia cardíaca. Bien, la insuficiencia cardíaca va a estar estrictamente relacionada a la capacidad que tenga de generar hipertrofia en el músculo cardíaco. Entonces, la hipertensión es un factor de riesgo, es un factor que va a aumentar la sobrecarga de presión y esto va a aumentar el trabajo cardíaco. Por lo tanto, la pared de la tensión va a subir y va a haber un estiramiento celular y este estrés va a generar hipertrofia o dilatación, que a su vez se va a caracterizar por aumento de tamaño, aumento de síntesis de proteínas, bueno, todo esto, fibrosis, incluso proteínas anómalas, como la troponina 1 y el factor natriurético auricular, y todo esto va a derivar en una disfunción cardíaca, y esta se va a producir caracterizándose por insuficiencia cardíaca, arritmias y una estimulación neurohumoral.
Bueno, la estimulación neurohumoral se puede dar por los sistemas compensadores que puede tener el corazón al intentar compensar esto, ¿no? Como secretar diferentes hormonas que aumenten la taquicardia, por eso también existen arritmias, por esta descompensación. Bueno, y la disección aórtica también es otra de las patologías que pueden suceder a las emergencias hipertensivas. Esta disección aórtica se produce cuando en la sangre separa los planos laminares de la media. Entonces nosotros tenemos en un vaso sanguíneo, ay, a ver, nosotros en un vaso sanguíneo tenemos, ya, tenemos dos capas. Imaginemos que esto es un vaso, entonces los planos los planes laminares del vaso se van a separar y aquí va a existir un coágulo. Entonces, cuando este coágulo se puede llegar a romper, entonces existe un- una disección aórtica y puede ser causa de muerte también del paciente. Tenemos que los grupos de riesgo van a ser principalmente hombres entre 40 y 60 años y estos tienen hipertensión en el 90% de los casos y también pueden ser adultos jóvenes con anomalías sistémicas. Entonces esta disección aórtica puede ser de tres tipos, sí, clasificadas de Becky 1, de Becky 2 y de tipo 3. Y esto es según afecta a la aorta proximal, eh, aorta ascendente, la de Becky 2 va a ser a la aorta distal y la de Becky 3 es de un origen de los grandes vasos. Para continuar con el foro, vamos a hablar un poco acerca de la emergencia hipertensiva neurológica. Pásale, por favor. Las emergencias hipertensivas neurológicas se van a clasificar tanto como un evento cerebrovascular, una encefalopatía hipertensiva y también en hemorragia subaracnoide. Pásale, por favor. Hablando del evento cerebrovascular, debemos tener en consideración que puede ser tanto isquémico y hemorrágico. Vamos a tener que la autorregulación del flujo sanguíneo cerebral va a permitir siempre un flujo sanguíneo que va a ser constante o relativamente constante. Esto quiere decir alrededor de 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Hay que tomar en cuenta que la presión arterial media debe encontrarse en un rango entre 50 y 150 mililitros de mercurio para conseguir esta perfusión constante. Pero también esto depende de la edad, ya que los fenómenos de adaptación van a empeorar con el envejecimiento y de igual manera la hipertensión arterial crónica también va a producir cambios en las estructuras vasculares y van a provocar un aumento en la resistencia cerebrovascular. También debemos tomar en cuenta que al inicio de un evento cerebrovascular, el límite inferior para la autorregulación debe ser calculado en un aproximado de un 25% de la presión arterial media del paciente. Es por esto que se aconseja evitar descensos de la presión arterial que excedan ese límite y también tener en cuenta a los pacientes con hipertensión arterial crónica o pacientes ancianos también, con el fin de evitar un mayor compromiso del flujo sanguíneo cerebral y también evitar una expansión del área isquémica. También debemos mencionar que durante el evento cerebrovascular isquémico hemorrágico se pierde toda esta autorregulación cerebral en el área del infarto, de la isquemia o también en el área de la hemorragia. Como objetivo para el tratamiento de esta complicación de la hipertensión arterial es minimizar el daño cerebral y también evitar el daño adicional que puede provocar la isquemia vascular secundaria a una hipertensión arterial no controlada. De acuerdo a las guías de la American Heart Association y la American Stroke Association, para el tratamiento de la enfermedad cerebrovascular isquémico agudo, en pacientes con infarto cerebral que no son candidatos para terapia trombolítica, se recomienda que la
presión arterial debe ser disminuida únicamente si la presión arterial sistólica supera los 220 milímetros de mercurio o la diastólica supera los 120 milímetros de mercurio. A diferencia de que si el paciente si es candidato para una terapia trombolítica, se va a utilizar, como meta lograr disminuir la presión arterial sistólica inferior a 185 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica inferior a 110 milímetros de mercurio. A diferencia de estos pacientes con evento cerebrovascular isquémico, los pacientes con evento cerebrovascular hemorrágico se debe iniciar el tratamiento antihipertensivo únicamente cuando la presión arterial sistólica sea mayor a 180 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica mayor a 130 milímetros de mercurio. Debemos tomar en cuenta también que no se debe producir una disminución brusca en los pacientes hipertensos crónicos porque puede causar una isquemia cerebral y esto puede complicar la clínica del paciente. Hablando acerca de la segunda complicación de la hipertensión arterial, hablamos de la encefalopatía hipertensiva. Esta va a ser el resultado de una hiperperfusión del cerebro cuando se logra superar el límite superior de la autorregulación y esto va a provocar edema cerebral, hemorragias petequiales y también microinfartos. La encefalopatía hipertensiva es más frecuente en aquellas personas que son normotensas, pero que experimentan un cambio brusco, rápido y repentino de la presión arterial, pero que esta es reversible y no tiene mayores consecuencias, a menos de que si no se trate puede ocasionar la coma, incluso la muerte. La encefalopatía hipertensiva también se va a manifestar con síntomas como la cefalea intensa, náuseas, vómitos, confusión, convulsiones e incluso coma y la muerte. Es importante para la oftalmoscopía para evaluar a un paciente que tiene sospecha de encefalopatía hipertensiva para buscar exudados retinianos o hemorragias, aunque la ausencia de estos no excluyen definitivamente ese diagnóstico. Para esta entidad es importante mencionar a la betalol, nicardipina o fenoldopam, que son los antihipertensivos de elección. Y como última complicación tenemos la hemorragia subaracnoidea, que va a ser causada por la rotura de un aneurisma en un 85% de los casos y con una tasa de mortalidad del 50%. Se debe tomar en cuenta que cuando la presión arterial sistólica es superior a 160 milímetros de mercurio, esta hemorragia subaracnoidea puede complicarse con una hemorragia intracerebral o también con una hidrocefalia aguda. Es por eso que es importante disminuir la presión arterial sistólica a valores que oscilen entre 140 y 160 milímetros de mercurio. Para este tipo de complicación se menciona el esmolol o la betalol por vía parenteral como un tratamiento de elección y también al nicardipino o nimodipino que también se ha visto que tiene unos excelentes resultados en la hemorragia subaracnoide. Pásale, por favor. En este presente cuadro tenemos las diferentes complicaciones con sus diferentes manejos. En cuanto a la encefalopatía hipertensiva, como primera elección tenemos el nicardipino, fenoldopam y la betalol. En cuanto al evento cerebrovascular sea isquémico hemorrágico, tenemos como primera elección nicardipina y la betalol. Y la hemorragia subaracnoidea tenemos la nicardipina, la betalol y esmolol. Y como podemos observar en los medicamentos de primera elección tenemos para las tres complicaciones tanto al nicardipina y la betalol, un común en las tres. La meta de la terapia va a ser en cuanto a la cefalopatía hipertensiva, la reducción de la presión arterial media entre un 20 y 25% en las primeras 1 a 2 horas hasta alcanzar una presión arterial sistólica de 160 milímetros de mercurio y una presión arterial diastólica entre 100 y 110 milímetros de mercurio. En cuanto al evento cerebrovascular isquémico, se debe disminuir la presión arterial si es mayor a 220 en presión sistólica y 120 en presión diastólica, a una presión arterial media de 130 milímetros de mercurio. En el evento cerebrovascular hemorrágico debemos disminuir la presión arterial cuando es mayor a 180 milímetros de mercurio en presión sistólica y mayor a 130 en presión diastólica.
Y en cuanto a la hemorragia subaracnoidea, disminuye la presión arterial debajo de los 185, 110 milímetros de mercurio, con el objetivo de prevenir una hemorragia severa y de igual manera una hipoperfusión del tejido cerebral. Pásale. Eso sería en cuanto a nuestro foro. Ok, chicos, les voy a hacer unos comentarios rápidos sobre cada uno de los temas. En primer lugar, voy a hablar sobre la hipertensión y el embarazo. En nuestro país, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros contamos como de primera elección es la alfa-metildopa. Eso está considerado en varias guías, no solamente de nuestro país, guías mundiales. El alfa-metildopa, el famoso Aldomet, que viene de 250, de 500 miligramos, y que podemos dar 2, 3, 4 veces al día. En segunda línea está la nifedipina. El estudio que nos presentó ahora su compañera, el estudio entre la comparación de la nifedipina y el abetalol es correcto. La nifedipina es superior al abetalol. Y el abetalol también es útil en la hipertensión y embarazo, sea cual sea las patologías. En el embarazo el abetalol, pero no lo tenemos nosotros disponible en cualquier centro. Hay unos 2 hospitales en nuestro país que tienen el abetalol, tanto vía oral como vía intravenosa. Lo que sí contamos nosotros es con la alfa-metildopa y con la nifedipina. Incluso podemos combinar las dos sin ningún problema. ¿Por qué? Porque no hay alteraciones en el producto valioso que es, ¿no es cierto? Eso en cuanto a la hipertensión y embarazo. Ahora vamos a la etnia negra. La etnia negra se considera por ya genéticamente los estudios que se han realizado, todo lo que más o menos ya nosotros escuchamos. Ellos son hiporreninémicos y es difícil el manejo de la hipertensión. Son pacientes hipertensos severos. Entonces, no quiere decir porque son hiporreninémicos que no puedan recibir un inhibidor ECA o un ARA2 o un inhibidor de renina. No. Son hiporreninémicos y lo que se recomienda y lo que nosotros tenemos entendido y por experiencia es mejor un tratamiento combinado. Un tratamiento combinado. Combinar un IECA con un antagonista del calcio tipo dihidropiridina es la mejor terapia en la etnia negra. No raza negra, etnia negra, porque la raza es una sola. ¿De acuerdo? En la etnia negra, esa es la mejor combinación. También puede combinarse un IECA con un beta bloqueador, un IECA o un ARA2 con un diurético tiacídico, también una combinación adecuada. Pero no se recomienda monoterapia en los pacientes con etnia negra, porque generalmente ellos son hipertensos de moderados a severos. Es muy difícil encontrar en la etnia negra un hipertenso de grado leve. Puede existir y ahí podemos nosotros iniciar con una terapia fácil, suave, monoterapia, etc. Pero es difícil, ellos ya tienen un compuesto genético, un compuesto vascular que les da hipertensos severos. Ahora, en el diabético, no yo, sino los estudios, todos consideran que el diabético es un caso muy especial. La diabetes mellitus es una enfermedad sistémica que ataca de la cabeza a los pies todos los vasos. Los hace ateroscleróticos, estrechos, vasos estrechos, duros, irregulares. La presión arterial alta, la hipertensión, también es una enfermedad sistémica. Como es sistémica, también ataca de cabeza a los pies, a los mismos vasos. Las dos sumadas, imagínense lo terrible que es para el corazón, para el cerebro, para el riñón, que son los órganos blancos, los órganos diana, donde afecta la
la presión arterial y la diabetes. En este grupo de pacientes no se recomienda monoterapia, sea cual sea el grado de hipertensión. Siempre se recomienda tratamiento combinado. No puede faltar en este grupo de pacientes un IECA o ARA2. No puede faltar. Combinado también con un antagonista del calcio tipo de hidropiridina, que es una buena combinación. Pero puede combinarse también con un beta bloqueador, puede combinarse con diuréticos e incluso hay casos que necesitemos dar terapia triple. La diabetes mellitus y la hipertensión arterial en la reunión de la Sociedad Mundial de Hipertensión se quedó que no se puede tener un límite más allá de 120, 80 milímetros de mercurio. Ya con esos valores es la meta que nosotros tenemos que tener en este grupo de pacientes. ¿Alguna cosa que ustedes quieran preguntar o qué sé yo, comunicar alguna cosa? ¿Tienen algo? Creo que no, Doc. Bueno, ahora vamos a las crisis hipertensivas. Las crisis hipertensivas, como ustedes mismos ya vieron, se dividen en urgencias y en emergencias. Las urgencias están afectadas de órgano blanco. Se pueden tratar y se deben tratar solamente de forma ambulatoria. No necesitan los pacientes con urgencias hipertensivas ser internados. Y la medicación, el tratamiento que se puede dar en este grupo de pacientes es vía oral. Esas son las características, vía oral. Entre el tratamiento que nosotros tenemos, incluso podríamos utilizar el captopril sublingual, que es la única alternativa que entraría en las urgencias hipertensivas. Pueden dar, porque generalmente en este grupo de pacientes ya presentaban hipertensión previa, ya vienen con tratamiento, se puede mejorar las dosis, se les deja en reposo, unos 30, 40 minutos, una hora, en la emergencia, y se les manda a la casa con reajuste de la medicación. Las urgencias hipertensivas no tienen mucha morbimortalidad, no tienen mayor morbimortalidad, por eso se pueden tratar de forma ambulatoria, a diferencia de las emergencias hipertensivas. Las emergencias hipertensivas sí tienen que ser tratados de forma hospitalaria, deben ser tratados internados del paciente en una sala de emergencias, puede estar internado en una sala de cuidados coronarios, en una sala de cuidados intermedios, en una sala de terapia intensiva. En este grupo de pacientes que ya hay daño de órgano blanco, puede ser corazón, puede ser riñón, puede ser cerebro, y hay daño de afectación de órgano blanco, debe darse la medicación por vía parenteral. Ahí podemos utilizar nosotros el abetalol. Hay un medicamento que nosotros le conocemos, que es el enalaprilato, que muchos, como es por vía parenteral, creen que se puede dar, pero el enalaprilato tiene que transformarse. No es recomendado en las emergencias hipertensivas. Entonces, ¿cómo controlamos? ¿Cómo hacemos en este grupo de pacientes con emergencias hipertensivas? Es mejor controlarles con presión arterial media. La presión arterial media es la que nos guía. Entonces, ¿qué tienen que saber ustedes? ¿Cuáles son los valores normales de la presión arterial media? ¿Cómo se calcula la presión arterial media? Lo que yo les digo es que no se debe disminuir la presión arterial media abajo de 110 milímetros de mercurio. Es decir, si nosotros tenemos una emergencia hipertensiva y el paciente tiene una presión arterial media de 130, 125, 140, bajamos la presión controlada, pero no podemos bajarla mucho, porque empeoramos cualquier cuadro. Entonces, utilizamos presión arterial media. ¿De acuerdo? Eso son lo que yo puedo decirles respecto a los dos temas del foro. ¿Alguna pregunta de ustedes? ¿Ninguna, chicos? Me parece que no, Doc. Todo está. Bueno, listo. Entonces nos veremos. Dime. ¿Y para qué
suele usarse, no lo he escuchado aquí, pero la diferencia, la presión de pulso, la diferencia entre la presión sistólica y diastólica, ¿para qué es útil? No, esa no es la presión de pulso. La presión de pulso es otra definición que al grupo que le corresponde dar mapa, monitoreo ambulatorio de presión arterial, va a explicarnos, o me toca explicarles a mí, qué es la presión de pulso, es otra cosa. La presión diferencial es diferente entre la presión sistólica y la diastólica, es otra cosa muy diferente. La presión de pulso nos indica qué grado de alteración neurovascular existe. La presión de pulso, de acuerdo. Eso veremos en alguna otra pregunta. Bueno, chicos, quedemos ahí. Nos veremos entonces el día